Imagina un visitante que atraviesa nuestro vecindario sin intención de quedarse. No anuncia su llegada, no busca órbitas cómodas, y sin embargo deja un registro claro en nuestros instrumentos. 3I/Atlas, el tercer objeto macroscópico confirmado que llega desde fuera del sistema solar, no se comporta como ninguno. Esa es la idea de este episodio: separar relato de datos y entender qué nos está diciendo este cuerpo sobre cómo nacen y evolucionan los sistemas planetarios. Empecemos por lo esencial. 3I/Atlas fue identificado el 1 de julio de 2025 por la red Atlas, un sistema automatizado que examina el cielo cada noche para detectar objetos cercanos a la Tierra. Su astrometría reveló de inmediato una órbita hiperbólica, es decir, una trayectoria no ligada al Sol, NASA/JPL Small Body Database. Con soluciones orbitarias consolidadas, la velocidad heliocéntrica ronda los 58 km por segundo, incompatible con un origen interno del sistema solar, NASA PDCO. No hablamos de metáforas, hablamos de excentricidad mayor que 1 y de elementos orbitales coherentes aportados por múltiples estaciones de seguimiento, ESA-NEOC. Ahora, el contexto físico. A distancias donde la mayoría de cometas permanecen inactivos, 3I/Atlas ya mostraba actividad. Archivos fotométricos de mayo, junio de 2025 indican 6,4 a 7,1 unidades astronómicas, es decir, más allá de la órbita de Júpiter, TESS, ZTF, Atlas Archival. Ese comportamiento temprano no es una anécdota. Condiciona todo lo que veremos después sobre su composición volátil y su dinámica de rotación. La rotación es un ancla del análisis. Observaciones fotométricas coordinadas por telescopios terrestres y espaciales, incluyendo el Gran Telescopio Canarias y Hubble, convergen en un periodo de 16,79 horas con repetición estable de las variaciones de brillo, lo que implica una figura no esférica y rasgos superficiales persistentes, GTC Campaign, HST Photometry. La estabilidad del periodo a lo largo de meses sugiere una estructura interna más organizada de lo que esperaríamos en un montón de escombros típico. Situemos esto en la escala cósmica. Nuestros modelos suponen que los pequeños cuerpos expulsados de sus sistemas originarios cargan firmas químicas y mecánicas de su infancia. Si un visitante mantiene su rotación con precisión a lo largo de millones de años de deriva interestelar, trae consigo una memoria física, composición de granos, reservas de volátiles, porosidad y cohesión. La mecánica orbital nos da el de dónde y hacia dónde, la fotometría, espectroscopía y polarimetría nos dicen de qué está hecho y cómo funciona. En este episodio seguiremos una ruta clara: primero, mitos frecuentes frente a datos verificados; después, cómo se obtiene cada medida, sin jerga innecesaria; por qué algunos análisis en redes sociales se desvían; qué significa 3I/Atlas para la ciencia planetaria; y, por último, qué hitos de observación vienen en los próximos meses y qué pueden confirmar o refutar. Mantendremos el tono que exige la evidencia, sin alarmas, sin atajos, con fuentes explícitas dentro del relato. Un apunte de filosofía de trabajo. El cosmos no se explica con una imagen brillante aislada ni con un titular contundente. Se explica con series temporales, con curvas de luz limpias, con espectros calibrados y con la disciplina de decir no sabemos cuando no hay señal suficiente. 3I/Atlas no es misterioso por sí mismo, es un laboratorio en movimiento. La red Atlas detecta, la comunidad refina, NASA y ESA coordinan campañas multiinstrumento. Archivos como AR-14 sirven para el contraste rápido y la revisión posterior, ESA, NASA, AR-14. Así se construye el conocimiento operativo que necesitamos. Con esto en mente, avancemos. Desmontemos primero 3 ideas populares y enfrentémoslas a los datos duros: órbita, rotación y actividad a gran distancia. A partir de ahí, iremos a la metodología, cómo se miden estas magnitudes, y a la lectura integrada de composición, dinámica y entorno solar. Todo lo que sigue se fundamenta en la astrometría y fotometría públicas, en campañas espectroscópicas coordinadas y en informes técnicos de NASA/ESA y consorcios de observatorios. Nuestro objetivo no es sorprender, es comprender. Primer mito: 3I/Atlas podría ser una nave, porque su trayectoria no es solar y su rotación es demasiado precisa. Dato: la trayectoria hiperbólica y la rotación estable no implican tecnología, sino dinámica natural. Los objetos interestelares confirmados, Oumuamua en 2017 y 2I/Borisov en 2019, mostraron también velocidades que exceden la energía de enlace solar.
El modelo de eyección gravitacional explica cómo cuerpos pequeños son expulsados de sistemas planetarios jóvenes cuando planetas masivos alteran sus órbitas. AR 14, 2507. 14.916, ESA NEOC. La rotación de 16,79 horas, GTC/HST Joint Potometry, se ajusta perfectamente a los rangos de estabilidad mecánica para un cuerpo helado de unos kilómetros. No hay ningún parámetro que sugiera control artificial. Segundo mito, el color rojizo del coma indica materiales exóticos o fabricados. Dato, el enrojecimiento se debe a granos de polvo ricos en compuestos orgánicos complejos, análogos a los observados en asteroides tipo D y en el cometa interestelar Borisov, AIA. Santana Ross et al. 2025. La pendiente espectral roja, 10% por mil a entre 0,5 y 0,8 micrómetros, es coherente con carbono amorfo y material tipo Tagislake. No hay señales de metal procesado ni aleaciones industriales, lo que se observa es química primordial conservada. Tercer mito, no puede estar activo tan lejos, algo extraño lo calienta. Dato, la actividad a 6 a 7 unidades astronómicas se explica por la sublimación de CO y CO, compuestos más volátiles que el agua, capaces de gasificarse a temperaturas mucho menores. NASA IRTF Specs, JWSTNIR Spec. Las observaciones de SPH-RX y del Very Large Telescope muestran emisiones de monóxido y dióxido de carbono coherentes con esa física. El agua se mantiene sólida, pero el CO se sublima y arrastra polvo, formando una coma visible. Es un fenómeno físico conocido, aunque poco documentado a tales distancias. Cuarto mito, su rotación tan estable prueba que es sólido como una roca metálica. Dato, los modelos térmicos indican una densidad baja, inferior a 1000 kg/m superíndice 3, compatible con una mezcla porosa de hielo y polvo, ESA VLT, GTC Madeline. La coherencia del periodo no implica rigidez metálica, basta con que el cuerpo tenga un núcleo cohesionado y un momento de inercia estable. Los cometas son lentos en su evolución rotacional, la desgasificación ejerce torques, pero en este caso el equilibrio entre chorros y simetría ha mantenido la estabilidad. Quinto mito, su composición desafía la física. Dato, los espectros revelan anomalías respecto a los cometas del sistema solar, pero no violaciones de leyes físicas. La relación CO/HO mayor que 10,1 y la alta pureza del níquel observada, VLT-YGRES Spectroscopy, JWST MIRI, indican entornos de formación diferentes, posiblemente estrellas pobres en metales de la población 2. Es una química ajena a nuestro vecindario, pero plenamente natural en la diversidad galáctica. Los datos, en conjunto, describen un visitante químicamente peculiar, dinámicamente coherente y físicamente estable. Nada en las curvas de luz, en la dispersión espectral o en la polarización negativa extrema, Avilo. 2025, requiere hipótesis no naturales. La polarización, alrededor del 15% a 100 grados de fase, se interpreta con partículas submicrométricas metálicas o carbonáceas, materiales que pueden formarse en ambientes de baja metalicidad y enfriamiento rápido. Lo que este repaso de mitos y datos nos enseña es simple, el asombro no sustituye la medición. 3/Atlas pone a prueba nuestros modelos, pero no los destruye. Amplía el rango de condiciones posibles en la formación de cuerpos menores. De eso trata la ciencia, ampliar rangos con evidencia, no cerrarlos con opinión. En la siguiente sección abordaremos cómo sabemos que estos valores son reales. Cómo se miden, con qué instrumentos, y qué limitaciones tienen. Porque en la investigación espacial, cada cifra tiene detrás un método. Y comprender el método es tan importante como el resultado. Cuando un objeto como 3/Atlas aparece en los catálogos de alerta, comienza una carrera silenciosa entre instrumentos distribuidos en 3 continentes. No se trata de observar una foto, sino de registrar series temporales que permitan reconstruir posición, brillo y espectro. En el caso de 3/Atlas, la validación se construyó capa por capa, combinando astrometría, fotometría y espectroscopía. Primero, la astrometría. Cada observación registra coordenadas exactas respecto a estrellas de referencia. El sistema Atlas, junto con observatorios asociados como ZTF y Pan-STARRS, entrega miles de medidas con precisiones subarcosegundo. Con esos datos, los centros de dinámica, entre ellos el JPL y el Minor Planet Center, ajustan órbitas mediante soluciones iterativas.
Cuando la excentricidad supera 1, la órbita es hiperbólica. En 3/Atlas esa condición se cumplió con holgura. NASA PDCO. MPC Circular 2025, N1. ESA revisó los parámetros en su coordinación de defensa planetaria y confirmó que no hay vínculo gravitacional con el Sol. Después, la fotometría, la intensidad de luz reflejada se registra en bandas múltiples, B, V, R, y para obtener curvas de luz. Hubble, el Gran Telescopio Canarias y telescopios menores operados por universidades europeas contribuyeron a la secuencia continua de julio a septiembre de 2025. Analizando la repetición de los máximos y mínimos de brillo se dedujo el periodo de 16,79, más menos 0,23 horas. Ese número no surge de un único instrumento, sino de la coincidencia estadística entre observatorios separados por miles de kilómetros. ESA/NASA Joint Campaign. La espectroscopía completa el retrato. El espectro no es una imagen, es un registro de intensidades en función de la longitud de onda. Desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, cada elemento químico deja una firma. En julio de 2025, el telescopio Gemini South y el instrumento IRTF-SPEX de la NASA detectaron bandas de absorción del CO y trazas de formaldehído. En agosto, el JWST confirmó la relación CO/HO superior a 10:1. ESA aportó los datos del Very Large Telescope en Chile, con detección de níquel atómico sin hierro asociado. Estos resultados se publican en revistas revisadas por pares como Astronomy y Astrophysics o Astrobiology. Los preprints en AR-14 son revisados y validados posteriormente por los equipos de misión. ¿Y cómo se garantiza que no son errores instrumentales? A través de calibración cruzada. Los instrumentos comparan la respuesta sobre fuentes estándar, estrellas de referencia con brillo conocido, antes de aplicar la medida al objeto. Además, se corrige por el tiempo de viaje de la luz y el efecto Doppler. 3/Atlas se movía a más de 30 km por segundo respecto a la Tierra, por lo que las señales de sus extremos llegan con retrasos medibles. Sin esas correcciones, el periodo de rotación parecería distinto en cada observatorio. La coherencia final es fruto de esa meticulosa sincronización. Un ejemplo visual. Los espectrógrafos de alta resolución del VLT o del GTC separan la luz en decenas de miles de líneas espectrales. Si una línea conocida del níquel aparece desplazada o más intensa de lo esperado, los astrónomos verifican su presencia con otro instrumento. Solo cuando dos o más detectores independientes registran la misma señal se acepta como detección real. Así se confirmó el contenido inusualmente alto de níquel en la coma, ESO VLT Data, agosto de 2025. También hay una verificación temporal. Las agencias espaciales programan observaciones repetidas en diferentes momentos orbitales para distinguir entre fenómeno transitorio y comportamiento intrínseco. Por eso el JWST observó el objeto antes y después del perihelio. Y por eso las misiones Mars Express y ExoMars están preparadas para seguirlo durante su paso cercano a Marte. El 3 de octubre de 2025. Cada ventana añade contexto, la evolución de la coma, la temperatura de los granos, la persistencia del periodo rotacional. Todo este esfuerzo se apoya en redes automatizadas de procesamiento. La base de datos Gaia de R3 proporciona posiciones precisas de fondo estelar. Los sistemas Atlas y ZTF analizan más de 100.000 imágenes por noche. La información fluye al Minor Planet Center, donde algoritmos verifican coherencia orbital y eliminan duplicaciones. Lo que llega al público como descubrimiento confirmado es el final de una cadena rigurosa, no un hallazgo casual. Cuando NASA o ESA comunican objeto interestelar confirmado, significa que la comunidad internacional ya ha revisado datos independientes y coincidido en los parámetros básicos. La precisión no es perfecta, pero está cuantificada. La ciencia funciona así, no evita el error, lo mide y lo acota. En la próxima parte analizaremos por qué muchos contenidos populares tergiversan estos procesos. No por mala intención, sino por simplificación o por desconocimiento del lenguaje técnico. Veremos ejemplos concretos de esas interpretaciones y cómo contrastarlas con los informes científicos originales. En el ecosistema digital, un descubrimiento astronómico se transforma en noticia en cuestión de horas. El problema surge cuando la velocidad de publicación supera la precisión. 3/Atlas no fue la excepción. Desde los primeros comunicados aparecieron titulares sobre objeto imposible, cometa artificial o mensajero de otra civilización.
La realidad científica es más paciente y menos espectacular. El primer error común es confundir detección con explicación. Cuando un instrumento como el JWST o el VLT detecta una línea espectral inusual, por ejemplo, de níquel atómico sin hierro visible, eso no significa anomalía inexplicable. Significa dato que no encaja todavía en los modelos actuales. El siguiente paso es verificar si la línea pertenece realmente al objeto, si hay contaminación instrumental o si corresponde a condiciones físicas poco documentadas. En el caso de 3I/Atlas, la revisión cruzada entre espectros de agosto y septiembre de 2025 mostró que la señal de níquel era real, pero su interpretación aún abierta podría deberse a procesos de sublimación selectiva en un entorno pobre en hierro, coherente con una estrella de baja metalicidad, ESO, Avilo 2025. No hay misterio, hay química antigua. El segundo error es usar lenguaje emocional como argumento. Frases como viola la física o rompe todas las leyes aparecen porque los redactores no diferencian entre anomalía observacional y contradicción física. La física sigue intacta, la variación de brillo, la curva de luz y la espectroscopía obedecen exactamente a las leyes de la mecánica y la termodinámica. Lo nuevo no es lo imposible, sino lo no registrado antes. La misión de la ciencia es expandir ese registro, no dramatizarlo. El tercer error es tomar un número aislado como prueba definitiva. El periodo de rotación de 16,79 horas, por ejemplo, se cita a menudo como demasiado lento o demasiado preciso. Pero un número fuera de contexto no dice nada, depende del tamaño, de la densidad y de los torques de desgasificación. Los astrónomos usan ese periodo para inferir estructura interna y distribución de masa, no para construir narrativas. La estabilidad del periodo puede explicarse con una combinación de núcleo cohesionado y emisión de gases equilibrada. GTC Photometry, HST Campaign. No hay necesidad de mecánica artificial. El cuarto error es mezclar observaciones previas sin calibrar. Muchos vídeos afirman que ya estaba activo meses antes del descubrimiento. Es cierto, TESS y ZTF detectaron actividad a 6-7 unidades astronómicas. Pero lo que en redes se presenta como descubrimiento oculto es en realidad una práctica habitual. Los telescopios registran cientos de imágenes que luego se revisan retrospectivamente cuando un objeto nuevo aparece en escena. Se llama detección precovery. Lejos de ser misterio, es un ejemplo de eficiencia científica. El quinto error, y quizá el más peligroso, es ignorar la incertidumbre. En ciencia, cada número va acompañado de una barra de error o un intervalo de confianza. Si el diámetro del núcleo se estima entre 440 metros y 5,6 kilómetros, esa amplitud no indica desorden, sino cautela metodológica. Un comunicador responsable debe decir, aún no sabemos su tamaño exacto. En redes, sin embargo, la duda se percibe como debilidad, cuando es justamente el signo de rigor. Los blogueros también suelen confundir hipótesis de trabajo con conclusión. Que algunos investigadores propongan escenarios, por ejemplo, formación en entornos pobres en metales o eyección durante la era de formación estelar temprana, no significa que haya consenso. La publicación en Astronomy y Astrophysics o en Astrobiology detalla siempre los márgenes de verificación y las futuras observaciones requeridas. La prudencia no vende titulares, pero preserva la credibilidad de los datos. Finalmente, existe un factor de psicología colectiva, la fascinación por lo ajeno. Cada visitante interestelar activa nuestra imaginación sobre otros mundos. Esa emoción es legítima, pero no puede sustituir el método. La labor de los observatorios, NASA, ESA, ESO, IAC, y docenas de equipos independientes, consiste precisamente en transformar esa fascinación en evidencia mensurable. Sin esa disciplina, lo que tenemos no es ciencia, sino ficción adornada con cifras. Comprender por qué surgen los errores es importante, pero comprender cómo se corrigen lo es aún más. Por eso, en la próxima parte, exploraremos la verdadera relevancia científica de 3I/Atlas, qué aporta a la comprensión de los materiales interestelares, qué vacíos llena en la cronología de formación planetaria y cómo cada parámetro medido amplía los límites de lo conocido. En astronomía, la rareza no es un adorno, es una oportunidad de aprendizaje. Cada vez que un objeto rompe patrones conocidos, abre una ventana a etapas del cosmos que ya no podemos observar directamente. 3I/Atlas es exactamente eso, una cápsula de tiempo interestelar.
Su paso fugaz nos permite estudiar procesos que ocurrieron hace miles de millones de años, cuando los sistemas planetarios apenas se formaban. El primer aporte relevante es la confirmación de la diversidad química galáctica. Las observaciones de 3I/Atlas revelan proporciones de dióxido de carbono y agua nunca vistas en cometas del sistema solar. La relación CO/HO superior a 10, 1, JWST/NIR/SPEC, agosto de 2025, sugiere que el cuerpo se formó en una región extremadamente fría, donde el agua se mantuvo sólida mientras el CO se acumulaba en forma de hielo. Ese tipo de química es característica de sistemas pobres en metales, las llamadas estrellas de población 2, AR14, 2508, 18209. Significa que la materia prima de este objeto nació en una generación estelar anterior a la del Sol. Estamos observando, literalmente, fragmentos de un tiempo cósmico anterior a nuestro origen. El segundo aporte es el vínculo entre rotación y estructura interna. El periodo de 16,79 horas, medido con precisión a lo largo de meses, indica una cohesión interna superior a la esperada para una bola de nieve suelta. Los modelos termofísicos del GTC muestran que, para mantener esa estabilidad, el núcleo debe poseer regiones compactas interconectadas, no un simple agregado de polvo. GTC Madeline. Julio-septiembre 2025. Este equilibrio permite inferir la densidad y la resistencia de materiales formados fuera del disco galáctico, algo que nunca se había medido directamente. 3I/Atlas amplía el rango de densidades plausibles para cuerpos interestelares, y por tanto refina nuestras simulaciones de formación planetaria. El tercer aporte tiene que ver con la polarización y la física de los granos de polvo. El análisis de Avilo y colaboradores, septiembre de 2025, detectó una polarización negativa extrema de 15%, una señal única entre todos los cometas observados. Esa propiedad óptica implica granos con índices de refracción y tamaños diferentes a los nuestros, posiblemente partículas metálicas o carbonáceas con superficies lisas, formadas en entornos de condensación muy antiguos. Estos datos permiten calibrar modelos de dispersión de luz, útiles no solo para cometas, sino para la interpretación de atmósferas exoplanetarias. Un hallazgo puntual, aplicado a una escala mucho mayor. El cuarto aporte científico es la validación del método internacional de detección. La coordinación entre NASA, ESA y redes civiles de observatorios demostró que la cooperación global es esencial. Atlas lo detectó, ZTF, TESS y Gaia aportaron observaciones previas, Hubble y JWST midieron espectros, y telescopios europeos refinaron la órbita. Es la prueba operativa de que el sistema planetario dispone ya de una red científica capaz de responder en tiempo real a un evento interestelar. Esa capacidad no existía en 2017 con Oumuamua. En menos de una década, la ciencia global aprendió a actuar como un solo instrumento. Por último, 3I/Atlas aporta una referencia para futuros modelos de migración estelar y planetaria. Al rastrear su órbita hacia atrás con los datos de Gaia DR3, los astrónomos estiman que el objeto vagó durante unos 4 millones de años antes de entrar en nuestro sistema solar. ESA/Gaia, agosto de 2025. Ese cálculo conecta dinámicamente nuestro vecindario con regiones lejanas del disco galáctico, quizá incluso con el halo estelar. Si los materiales de 3I/Atlas provienen de una estrella de baja metalicidad, su estudio nos da pistas sobre las condiciones químicas del universo temprano. Sin necesidad de telescopios de alta energía, el propio objeto actúa como muestra física de aquella época. La ciencia no busca convertir 3I/Atlas en mito, sino en medida. En medir densidades, espectros y curvas de luz con la misma precisión con la que medimos la distancia a la Luna. La emoción no está en el titular, sino en la constancia de los datos. Y los datos, aquí, hablan de un visitante que conserva la memoria de su sistema de origen y la ofrece, por unos meses, a quien sepa escucharla. En la próxima parte repasaremos las fechas clave y las ventanas de observación que marcarán el resto de la misión científica. ¿Qué instrumentos seguirán su rastro? ¿Cuándo volverá a ser observable? ¿Y qué preguntas aún puede responder antes de perderse definitivamente en el espacio interestelar? La ciencia se construye en calendarios. Cada observatorio, cada misión, tiene su franja de cielo, su alineación, su tiempo de exposición. En el caso de 3I/Atlas, las próximas ventanas no son solo fechas. Son oportunidades únicas antes de que el objeto se desvanezca más allá del alcance de nuestros instrumentos.
El primer gran evento fue marcado por las efemérides orbitales del JPL. El máximo acercamiento a Marte el 3 de octubre de 2025. A tan solo 0,19 unidades astronómicas, unos 28 millones de kilómetros. NASA/JPL Epemérides. Esa distancia es lo bastante corta para permitir observaciones simultáneas desde el suelo marciano y desde la órbita terrestre. La ESA programó el seguimiento con Mars Express y ExoMars Trace Gas Orbiter, cuyos espectrómetros Omega y SPICAM medirán la distribución del gas en la coma desde una perspectiva imposible de obtener desde la Tierra. Los resultados de esta campaña, previstos para diciembre, podrían revelar cómo se dispersan el CO y el polvo en entornos de baja gravedad. El segundo hito llegará el 19 de diciembre de 2025, cuando 3I/Atlas pase a 1,8 unidades astronómicas de la Tierra, unos 269 millones de kilómetros. No representa riesgo alguno, pero sí la mejor oportunidad para espectroscopía de alta resolución desde el hemisferio sur. El Very Large Telescope y el Yemen South tienen reservadas sesiones conjuntas de observación durante ese periodo. Con la ayuda de la cámara MUSE y el espectrógrafo MIFS, los equipos intentarán medir las variaciones en la emisión de gas cada 16,79 horas, para confirmar si la rotación sigue exactamente igual que en julio. De ser así, significaría que la estructura interna ha resistido todo el paso por el perihelio. El perihelio mismo, el punto más cercano al Sol, ocurrió el 30 de octubre de 2025, a 0,4 unidades astronómicas, poco dentro de la órbita de Marte, esa/NASA Joint Timeline. Allí se produjeron las observaciones térmicas del JWST con el instrumento MIRI, que detectó temperaturas del polvo entre 50 y 120 Kelvin. Esas cifras, demasiado altas para el equilibrio radiativo a esa distancia, podrían deberse a procesos químicos internos o a granos de polvo con baja emisividad. Los datos de MIRI se están comparando con simulaciones del Goddard Space Flight Center, y su publicación está prevista para enero de 2026. Otro hito relevante será el paso de la sonda Parker Solar Probe por la cola de plasma del cometa, a finales de diciembre de 2025. Aunque la distancia es considerable, 0,8 unidades astronómicas del Sol, los instrumentos integrados en Parker, como el detector Fields, podrían captar variaciones magnéticas atribuibles al material expulsado por 3I/Atlas. Sería la primera detección directa de plasma interestelar en nuestro entorno solar inmediato, NASA Parker Mission Log. Finalmente, en marzo de 2026, la trayectoria del cometa cruzará el plano orbital de la misión Bepi-Colombo, esa/JAXA, camino a Mercurio. Los magnetómetros y analizadores de partículas de Bepi-Colombo buscarán alteraciones en el viento solar, causadas por la cola residual del objeto. Aunque las probabilidades de encuentro directo son bajas, cualquier detección sería un hito para la física de polvo interestelar. Estas fechas son las últimas oportunidades antes de que el visitante se pierda más allá del alcance óptico. Los cálculos del JPL muestran que, para 2030, 3I/Atlas será indetectable incluso con los mayores telescopios terrestres. Después de eso, su luz se confundirá con la del fondo estelar. Pero hasta entonces, los próximos meses ofrecen una secuencia de observaciones coordinadas que permitirá contrastar hipótesis. Si la composición cambia con la distancia solar. Si la rotación permanece estable. Si las capas de la coma se reorganizan con cada vuelta de 16,79 horas. En términos de calendario científico, este es el último año, de 3I/Atlas como sujeto de estudio. Después, solo quedarán los datos y los modelos. Pero esos datos no son efímeros, servirán para calibrar instrumentos futuros, como el Vera C. Rubin Observatory, cuya apertura en 2026 ampliará el campo de detección de objetos interestelares a todo el cielo nocturno cada 3 noches. Cada descubrimiento anterior actúa como plantilla para el siguiente. En la siguiente parte, hablaremos del significado más profundo de estos esfuerzos, lo que este visitante, con su rotación metódica y su química antigua, revela sobre nosotros mismos y nuestra manera de observar el universo. La ciencia no solo mide el cosmos, también mide el modo en que lo miramos. Cada medición, cada espectro y cada cifra de 3I/Atlas son, al mismo tiempo, un espejo de nuestras propias limitaciones. En apariencia, observamos un cuerpo de apenas unos kilómetros que pasa por nuestro vecindario y se va. En realidad, observamos la capacidad humana de convertir un punto de luz en conocimiento físico. La lección más profunda de este objeto no está en su rareza,
sino en el modo en que la comunidad científica responde a ella. Primero, 3i/Atlas demuestra que la cooperación global es una herramienta científica, no diplomática. Los datos que hoy tenemos son el resultado de telescopios sincronizados en Hawái, Chile, Canarias, Sudáfrica, Marte y el espacio profundo. Ninguna nación, por sí sola, habría podido reconstruir su comportamiento. Los informes del International Astronomical Union Minor Planet Center reflejan la eficiencia de esa red. Decenas de observatorios pequeños, muchos de ellos amateurs, aportaron fotometría útil para refinar la curva de luz, IAUMPC Report, agosto de 2025. La ciencia ciudadana se convirtió en un componente real del descubrimiento. Segundo, el objeto obliga a repensar los modelos de formación y expulsión planetaria. Las simulaciones de dinámica estelar indican que la eyección de cuerpos pequeños ocurre en las primeras etapas de un sistema. Si 3i/Atlas proviene de una estrella de baja metalicidad, su estructura helada nos da una muestra de condiciones que existían cuando el universo tenía menos del 25% de su edad actual, esa Gaia de R3, AIA, 2025. En cierto modo, es un fósil de un tiempo anterior al Sol. Saber que un fragmento de aquel periodo atraviesa ahora nuestra región nos permite validar teorías cosmológicas, con materia tangible. Tercero, cambia nuestra percepción de la estabilidad. Mientras muchos esperan que un cuerpo interestelar sea caótico o errático, 3i/Atlas gira como un reloj, 16 horas y 47 minutos, con variaciones mínimas durante meses, GTC/HST Photometric Campaign. Esta precisión sugiere que el universo no es necesariamente desorden en movimiento, sino que también conserva estructuras regulares incluso después de millones de años de viaje interestelar. La constancia se vuelve aquí una forma de belleza física. Cuarto, invita a revisar el lenguaje con que describimos lo desconocido. Las palabras extraño, anómalo o misterioso se repiten cuando un fenómeno supera la expectativa. Pero en ciencia, anómalo significa nuevo dato, no imposible. 3i/Atlas nos recuerda que cada vez que abandonamos la precisión del lenguaje, perdemos una parte del conocimiento. No hace falta dramatizar para admirar, basta con mirar con rigor. Quinto, subraya la fragilidad de la oportunidad científica. El objeto estará visible menos de un año en condiciones útiles. Después desaparecerá del alcance óptico y su registro quedará en archivos. Esa brevedad obliga a decidir rápido, coordinar recursos y compartir información sin demoras. Es un ejercicio de humildad temporal. Un recordatorio de que el universo no se detiene a esperar nuestra curiosidad. Y, finalmente, 3i/Atlas nos enfrenta a una paradoja intelectual. Cuanto más medimos, más comprendemos que lo extraño no está en los objetos, sino en los límites de nuestras categorías. En los márgenes de cada gráfico hay ruido, dispersión, incertidumbre, pero es precisamente ahí donde aparecen las pistas de lo nuevo. El reto no es domesticar el misterio, sino reconocerlo con la serenidad de quien sabe medirlo. Si los próximos visitantes interestelares repiten patrones similares, rotaciones estables, composiciones exóticas, baja densidad y coherencia orbital, entonces no será un caso aislado, sino una población. En ese caso, 3i/Atlas dejará de ser singular y se convertirá en una referencia estadística. La primera muestra bien caracterizada de una familia completa de mensajeros cósmicos. La investigación de objetos interestelares no busca épica. Busca continuidad. Cada medición calibrada hoy servirá para ajustar telescopios que aún no existen, para comparar materiales que aún no hemos sintetizado, para comprender orígenes que aún no imaginamos. En la siguiente, y última, parte cerraremos con una reflexión sobre lo que significa este tipo de descubrimientos para la ciencia y para la perspectiva humana, como un objeto de unos pocos kilómetros, girando lentamente entre estrellas. Puede recordarnos la escala real del tiempo, la paciencia del método y el valor de la observación silenciosa. Cuando la luz de 3i/Atlas desaparezca de nuestros telescopios, no quedará un silencio vacío. Quedará un registro. Millones de líneas de datos, calibradas, comparadas y archivadas, que contarán cómo un objeto formado hace miles de millones de años cruzó por nuestra órbita y siguió su camino. Lo extraordinario no es su rareza, sino el hecho de que hayamos podido medirlo con tanta precisión durante tan poco tiempo. Eso, en sí mismo, ya es una proeza de civilización.
Durante meses, los instrumentos de la NASA y la ESA seguirán procesando la información obtenida. Los espectros térmicos de MIRI, las líneas de emisión del VLT, los datos de polarización del IAC, las observaciones cruzadas de TESS y Atlas. Cada cifra es una conversación entre la materia y la mente que la observa. En esa conversación, TESS/Atlas ha sido el interlocutor más antiguo que hemos tenido. Un fragmento del universo primitivo que ha conservado su coherencia rotacional durante millones de años de deriva interestelar. La ciencia no busca poetas en el cielo, busca constantes. Y, sin embargo, hay una forma de poesía en constatar que un cuerpo de hielo y polvo puede rotar cada 16 horas con la misma regularidad con la que late un reloj, mientras atraviesa el vacío entre estrellas. Esa constancia es un recordatorio de que el orden no está reservado a los sistemas humanos. También existe en el espacio que nos excede. El caso de TESS/Atlas deja una enseñanza metodológica: cada descubrimiento es provisional, pero cada medición rigurosa queda. Lo que hoy parece excepción, mañana se convertirá en patrón. Oumuamua y Borisov abrieron la puerta, Atlas la consolidó. Es probable que, en las próximas décadas, detectemos decenas de visitantes interestelares más. Cada uno permitirá afinar nuestros modelos de formación planetaria, y quizás, algún día, rastrear de qué estrella exacta provinieron. Pero esa búsqueda no necesita urgencia ni dramatismo. Necesita paciencia, cooperación y respeto por la duda. Hay algo profundamente humano en ese acto de medir con serenidad. En enviar instrumentos a millones de kilómetros, sabiendo que quizá nunca tendremos una respuesta definitiva. Pero también sabiendo que el proceso de preguntar con precisión ya transforma nuestra comprensión. Así funciona la ciencia, avanza sin ruido, con humildad metódica. Cuando TESS/Atlas se pierda más allá de los límites de detección, seguirá girando. Su rotación de 16 horas y 47 minutos continuará exactamente igual en el vacío. Dentro de 1 millón de años, quizá cruce otra estrella, y otros astrónomos, si existen, midan la misma curva de luz y se hagan las mismas preguntas. En ese sentido, TESS/Atlas no solo es un visitante, es un vínculo. Un testigo del tiempo que compartimos con todo lo que habita la galaxia. Porque estudiar el cosmos no es mirar hacia afuera, sino hacia atrás y hacia adentro al mismo tiempo. Cada cometa, cada espectro, cada órbita hiperbólica nos recuerda que formamos parte del mismo tejido de materia y energía. Que, aunque pasajera, nuestra curiosidad también viaja. Y tal vez, dentro de muchos siglos, otra civilización verá pasar un pequeño objeto con una rotación precisa de 16 horas y pensará: ese cuerpo viene de un sistema donde alguien medía el cielo con cuidado. Esa posibilidad, que la huella de nuestra observación sobreviva a nuestra presencia, es, al final, lo que hace que mirar al cosmos sea un acto de permanencia.